En Colombia estamos viviendo en este momento un ambiente decisivo acerca del futuro del país y decisivo sobre todo porque se trata de construir la paz entre todos. La paz ha sido esquiva en nuestra patria. Nosotros todos somos testigos de cómo estamos viviendo un conflicto social que se expresa también en un conflicto armado y se crea el gran fenómeno y el gran problema, el gran dolor, la gran angustia de las víctimas. Hoy precisamente estamos celebrando el día de concientización acerca de las minas antipersonales y el martes 9 de abril estaremos celebrando el Día Nacional de las Víctimas. A mí me parece que era sumamente importante subrayar nosotros desde el punto de vista de la Iglesia Católica la gran importancia que nosotros le damos a este problema de las víctimas. Somos conscientes de lo que significa en este momento en el país los millones de víctimas de una u otra violencia, de una u otra injusticia, y por lo tanto estamos empeñados en que en Colombia creemos una verdadera conciencia de reparación de las víctimas. No habrá paz verdadera mientras en Colombia nosotros no podamos decir que hemos reparado hasta la última víctima. Y sobre todo, y esto es lo más importante, cuando deje de presentarse el fenómeno de las víctimas. Cuando nosotros logremos construir una sociedad en donde se viva la justicia, la solidaridad, la fraternidad y por lo tanto no haya más víctimas por ninguna causa y que por lo tanto se solucione definitivamente el conflicto social que mantenemos y que hemos mantenido durante tantos años. Por eso yo quería por eso he invitado a Monseñor Héctor Fabio Henao, para que ustedes le cuenten un poquito al país lo que significa el trabajo por las víctimas, el trabajo de reparación de las víctimas para la Iglesia colombiana. Para nosotros es algo vital y en lo cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Esto explica también el gesto que vamos a hacer el martes a mediodía del repique de las campanas. Se trata precisamente de invitar a todos los feligreses, a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad a que tomen conciencia de que hay víctimas en el país, de que esas víctimas tienen que ser escuchadas, reparadas, de que esas víctimas tienen que ser tenidas en cuenta y que por lo tanto, repito, tenemos que entre todos ver cómo terminamos con ese flagelo de las víctimas. Y por otra parte también, ese conflicto que genera permanentemente víctimas tiene que llevarnos a nosotros también a ver cómo solucionamos, cómo le ponemos fin al conflicto armado. Por eso la Iglesia ha sido clara en afirmar la necesidad de las negociaciones. Desde siempre nosotros hemos afirmado que el conflicto armado tiene que terminarse por vía del diálogo, por vía de la concertación, por vía de la negociación. Y por eso apoyamos lo que está pasando en este momento en La Habana, de llegar a un acuerdo de cese definitivo del conflicto armado, para poder entre todos construir esa Colombia justa, esa Colombia fraterna, que es precisamente la que ya no tendrá víctimas, la que ya no engendrará permanentemente víctimas. Monseñor, entonces hazme el gran favor de presentar una síntesis de lo que estamos en este momento haciendo para la atención de las víctimas. En primer lugar, quisiera retomar lo que decía el señor cardenal sobre el Día Internacional de Sensibilización sobre las personas víctimas de las minas antipersonales. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde se están actualmente plantando minas antipersonales. Eso está ocurriendo en varias regiones del país y es preocupante el número de víctimas que estamos teniendo anualmente. Por eso esta es una jornada muy importante para exigir a los sectores armados y legales que cesen la actividad de plantar minas antipersonales y que respeten la vida de la población civil. Nosotros estamos haciendo un trabajo en 3 líneas. Una, educación en el riesgo, que se está adelantando sobre todo en los departamentos más afectados,
en este caso en los departamentos del sur del país. Un segundo tema que estamos adelantando con mucho entusiasmo y mucho interés es el tratar de consolidar en las comunidades una mayor conciencia de cuáles son las rutas de acceso a sus derechos y a la forma de exigir que el Estado atienda sus situaciones una vez que son víctimas de las minas. Y una tercera es consolidar en la sociedad colombiana todo un movimiento, una movilización en torno a este tema. El año pasado nos centramos muchísimo nosotros en la atención que tiene que ver todavía a las víctimas del desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento en Colombia ha tenido picos preocupantes también en este periodo. Y tuvimos una atención de unas aproximadamente 200.000 personas víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, la Iglesia ha tenido ahí un trabajo constante. Ya desde el inicio fue la Iglesia la que planteó por primera vez el tema del desplazamiento forzado en Colombia en el año 1994 y seguimos con ese compromiso. Sean los desplazados de cualquier grupo armado que vengan, hay una atención que es de acogida en los sitios de llegada, orientación hacia el acceso a derechos y por otra parte un enrutamiento para que la gente pueda iniciar de nuevo su proyecto de vida. Pero también la Iglesia ha trabajado muchísimo con las víctimas del secuestro, eso hay que recordarlo. Se ha exigido la liberación de las personas secuestradas insistentemente y se ha trabajado también muy arduamente con sus familiares. Finalmente yo quisiera resaltar lo siguiente. En el conjunto de lo que llamamos las víctimas del conflicto armado, han seguido produciéndose hechos muy delicados en el último periodo, sobre todo por amenazas, asesinatos, presencia de bandas criminales en varias regiones del país. Y aunque ese sector de población no está contemplado dentro de la ley de víctimas, hay que trabajar insistentemente para que ellos también encuentren reparación y restitución. Hemos hecho acuerdos con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Salud y Protección Social para buscar que se activen mecanismos de reparación a las víctimas y de restitución de tierras, lo cual puede ser de gran impacto en el proceso que estamos adelantando. De manera pues que esos son los aspectos más importantes y como decía el señor Cardenal, el trabajo nuestro en favor de las víctimas va a tener una expresión muy importante en el Día Nacional de Víctimas porque queremos que ese sea un esfuerzo de toda la sociedad colombiana en lograr que sean reparadas las víctimas y que se les restituyan los bienes que han perdido. Se han comenzado los procesos, tal vez no en la celeridad que quisiéramos, pero los procesos de restitución están en camino y requieren ser apoyados por la sociedad colombiana. Muy bien, entonces ahora si tienen algunas preguntas. Para Monseñor Héctor Fabio, usted habla de hechos delicados. ¿Qué tipo de hechos específicamente podemos referir? No, es desconocida de la opinión pública la situación que se ha vivido en varias regiones del país, en varias ciudades, por parte de unos grupos ya muy segmentados, muy desarticulados, pero con una gran capacidad de aterrorizar a la población, de amenazar, de asesinar, y ellos están produciendo indudablemente víctimas. Entonces, estas personas que tienen que desplazarse en las ciudades internamente, tenemos un fenómeno de desplazamiento interno en las ciudades. Sabemos que hay sectores concretos en los cuales ha habido masacres y hechos muy dramáticos en estos últimos años. Este año comenzó justamente con una masacre muy importante. Entonces, eso nos muestra a nosotros no solamente el desafío que significa eso, esos problemas con los cuales las autoridades están luchando y están trabajando arduamente, sino que significa también un desafío para la sociedad de salir al encuentro de las víctimas. Y el hecho es que para nosotros ese tema humanitario y ese enfoque en las víctimas es prioritario cuando nosotros hablamos de la reconciliación. La reconciliación comienza por ahí, por reconocer las víctimas, repararlas, restituirlas y crear garantías para que esto nunca más vuelva a suceder. Y es muy importante, y terminaría diciendo, exigir que los grupos armados que entran en negociaciones definitivamente muestren una decisión de no repetición, de reconocimiento de las víctimas y de hacer todo lo posible para que esas víctimas sean reparadas. Monseñor, buenos días. Estamos en una semana bastante
polarizada por varios enfrentamientos que se han registrado entre expresidentes y el gobierno nacional. Usted dice la paz no tiene ningún talante político, pero vemos que en torno de la paz hay enfrentamientos. ¿Qué mensaje también se quiere enviar en esta marcha precisamente para el respaldo de la paz y decirle a aquellos que no están de acuerdo pues que somos más, pues son más los que estamos a favor de la paz? A ver, tú has tocado un tema muy delicado que lógicamente requiere una respuesta muy sensata, muy delicada también. Yo creo que uno de los problemas graves que hemos tenido en Colombia es que todo lo hemos vuelto politiquería. No política, porque la política auténtica y verdadera es la construcción del bien común. Y por lo tanto la política busca el bien de la patria, el bien de todos, y por lo tanto la política es fundamentalmente una obligación de todos. Pero aquí todo lo hemos vuelto politiquería, en el sentido de que todo se ha como pegado a una persona o a un grupo o a los intereses de alguien. Y eso ha hecho que nunca tengamos nosotros propósitos comunes. Si en Colombia debería haber un propósito común, es precisamente el propósito de la paz, porque Colombia no ha tenido paz nunca en su historia. Hemos vivido siempre una historia llena de guerras, de confrontaciones, llena de sangre, llena de víctimas. Entonces, si algo debería verdaderamente unirnos a todos por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier interés, por encima de cualquier consideración, es la búsqueda sincera de la paz. Ahora, lógicamente, es natural que se presenten opiniones diversas, pero esas opiniones diversas deben manejarse en el diálogo, en el respeto de los unos a los otros, en la búsqueda entre todos de lo que parezca más conveniente para el país, y no convertir la paz precisamente en una manzana de discordia, no convertir la paz precisamente en un motivo más de conflicto y de confrontación. Buenos días, señor, disculpe. Hoy se conoció un comunicado conjunto entre ELN y las FARC, donde el ELN también manifiesta su voluntad, ya habla de posconflicto, y dice que quiere entrar en caminos. ¿Qué cree usted como representante de la Iglesia Católica que le hace falta a ese grupo subversivo para plantear un verdadero camino hacia la paz y buscar una mesa de negociación? Hay un principio primero, que ya lo mencionaba Monseñor Héctor Fabio, que es el del respeto fundamental al derecho internacional humanitario. El día en que nuestros grupos armados respeten el derecho internacional humanitario y sean respetuosos de los derechos de todos y cada una de las personas, de todos y cada uno de los colombianos, ese día yo pienso que podemos verdaderamente entrar en un verdadero diálogo y llegar, por lo tanto, al final del conflicto armado. Por lo tanto, la petición que yo le hago al ELN y le hago también a las FARC es que, por favor, no tengamos más víctimas, no tengamos más violaciones de los derechos humanos, que no sigamos creando angustia y muerte y desolación en el país, que no sigamos destruyendo el país, sino que nos pongamos todos de verdad a construir el país. Un país lleno de riquezas, de oportunidades, de posibilidades, como es Colombia. No lo destruyamos más. Vivamos verdaderamente en paz, seamos capaces de ponernos todos con nuestras energías, cada uno desde su punto de vista indudablemente, porque no tenemos por qué pensar todos igual, pero todos contribuyendo eficazmente a una patria mejor. Monseñor, buenos días. Hoy se conoció, ayer el Partido Conservador hizo una petición al Gobierno Nacional, se reunió con los delegados del gobierno en los diálogos con las FARC y pidieron que se incluyera al Bloque Sur y a la Teófilo Forero, que al parecer no están representadas en la mesa de negociación. Hoy se conoció que Pablo Catatumbo entraría a ser parte de esa mesa de negociación de las FARC. ¿Qué opinión le merece a usted? A mí me parece muy positivo, porque Pablo Catatumbo es una persona que ha jugado un gran protagonismo dentro de las FARC y por lo tanto puede indudablemente ayudar a que haya una mayor unidad entre todas las frentes o las ideologías o partidos o grupos, no sé cómo llamarlos, que puedan existir al interior de las FARC, ¿no? Entonces yo pienso que la presencia de Pablo Catatumbo va a generar un nuevo aire en el medio del equipo negociador de las FARC. Cardenal, el presidente Santos recientemente ha insistido en que no habrá cese al fuego mientras no se firme la paz y pues ha invitado a las fuerzas militares a fortalecer, digamos, la ofensiva militar. ¿Qué opina sobre esto? Yo ya lo he dicho muchas veces también. A mí me parece que desafortunadamente dentro del contexto que nosotros vivimos en el país es el único camino, es la única salida.
Ya tenemos nosotros la experiencia de lo que significan las treguas, los cese al fuego, ya tenemos la experiencia de que desafortunadamente esos no son caminos que conducen a la paz, sino que más bien complican la situación. Desafortunadamente estamos en un conflicto. Ese conflicto, repito el adverbio, desafortunadamente tiene que seguir hasta que no se llegue verdaderamente al fin del conflicto, hasta que no se firme ese cese definitivo del conflicto armado y por lo tanto sí puede haber una tregua ya definitiva y permanente en Colombia.